Hola, hola corazones, bienvenidos a la clase número 2 de este curso de dibujo de mandalas. Y en esta clase te quiero enseñar a trazar estos diseños en hojas blancas y para ello les voy a enseñar a crear sus líneas guías a partir de una simetría radial. Y en resumen de la clase anterior, estuvimos ejercitando algunos patrones simples, como pueden observar en estas guías de ejercicios. Nos guiamos a través de hojas cuadriculadas. Si tú nunca has dibujado antes mandalas, comienza con hojas cuadriculadas porque es lo más sencillo para crear patrones de forma simétrica. Luego les enseñé a unir estos patrones simples y a montarlos para crear estas estructuras tipo bordes o cenefas. Y finalmente estructuramos un mandala, como pueden ver aquí. Y así lograr obtener este tipo de trabajos y efectos. Les enseñé los materiales como lápices tiralíneas, calibradores, que eso les va a ayudar a crear estos efectos. Y bueno, teniendo en conocimiento lo que vimos en la clase anterior, ahora vamos a trabajar estas mismas técnicas, pero en hojas blancas, como los trabajos que les mostré en un inicio. Aquí les voy a enseñar lo primero, que es a trazar nuestras líneas guías, realizando una simetría radial con 8 divisiones y 16 divisiones, que eso hace la diferencia, que se vea uno más distinto que el otro, uno más circular que el otro. Entonces, los materiales que van a necesitar para realizar nuestras líneas guías son súper sencillos. Lo primero es una regla plana, luego un transportador. Van a necesitar un compás, una goma. En estos momentos no sé dónde está la goma, ahí la voy a buscar. Y calibradores o tiralíneas. Utilicen de dos medidas diferentes. Yo aquí tengo uno de 8 milímetros y el otro debe ser de unos 2 o 3 milímetros aproximadamente. Y lo primero que vamos a realizar son nuestras líneas guías. Vamos a buscar el centro de la hoja, realizando una cruz. Esta es una hoja formato A4, así que mide 29 centímetros, la mitad sería 14,5. Y ahora el ancho de la hoja mide unos 20,5. Vamos a marcar 10,5. Aquí tenemos el centro. Entonces lo que yo hago acá es situar la regla justo en el número 10. Entonces aquí voy marcando 1 centímetro hacia la izquierda y otro centímetro a la derecha.
Entonces así tenemos el espacio para trabajar luego con el compás. Entonces con este ahora vamos a comenzar a hacer los círculos. Situamos ahí. Y vamos haciendo los círculos. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra circunferencia realizada, vamos a trabajar con el transportador. Si se fijan aquí en la regla está la marca de la cruz. Entonces aquí en el centro vamos a situarlo donde está el punto. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir marcando 1 centímetro en toda la circunferencia. Y ahora que ya tenemos nuestras marcas, vamos a realizar líneas de manera diagonal. Y aquí es donde sucede la magia para crear diseños en base a la cantidad de divisiones que a ustedes se les ocurra realizar. Aquí yo voy a dividir de la siguiente manera. Bueno, después voy a dibujar un mandala en esta hoja para mostrarles el diseño que ustedes pueden obtener. Entonces, yo me voy a ir saltando ciertas marcas. Cada 2 marcas voy a ir realizando mi línea diagonal. Y ahora voy a hacerlo al otro lado. Bueno, si se fijan, aquí tengo un trazo bastante irregular porque me fui saltando una marca de 1 centímetro y trazaba mi línea. Y si se fijan en estos triángulos que están aquí, que son de 1 centímetro, es perfecto para sacar un diseño original. Aquí
podemos integrar patrones mucho más pequeños en estas esquinas. Voy a marcar aquí, luego borro para que no se vayan a perder. Visualmente con estos trazos. Entonces, aquí yo voy a integrar unos patrones pequeñitos y el resto, que son de 2 centímetros, voy a ir realizando otro tipo de diseño de patrones y vamos a ver qué forma nos da. Quiero mostrarles una plantilla que compré en AliExpress que también les puede servir si es que no tienen compás. Si no tienen compás y transportador, esta les puede servir bastante para realizar divisiones. Esta trae 2, 4, 6, 8 divisiones. Entonces les quiero mostrar qué pueden hacer con 8 divisiones. Aquí realicé una plantilla para que ustedes puedan descargarla libremente y practicar en casa. Aquí tenemos una simetría radial de 8 divisiones y aquí hay unos ejemplos de formas que ustedes pueden sacar. Esto que están aquí en el medio, ustedes pueden guiarse para ir practicando el pulso. Y les dejé aquí abajo unos espacios vacíos para que ustedes también puedan idear patrones. Puedan sacar lo que se les vaya ocurriendo en el momento. Y así sucesivamente. Les quiero mostrar otra de las plantillas que también van a encontrar en el mismo documento PDF. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ustedes vayan a descargar la plantilla PDF. Son 4 hojas en total donde hay ejercicios de este estilo con divisiones de 8 y de 16. Entonces, como les explicaba en un inicio, el mandala va tomando forma a medida que ustedes van agregando divisiones. Este es de 8 divisiones. Si ustedes agregan menos divisiones, el mandala puede ir tomando una forma no tan circular, pero sí más ornamental, como se ve en esta imagen. Este mandala, por ejemplo, está hecho con 8 divisiones. Entonces aquí podemos sacar 4 puntas. Si se fijan, este patrón también tiene 4 puntas, este otro también, solo que están ubicadas en distintas partes de la circunferencia, pero en general, si vamos contando los patrones, son de 4 puntas. Eso es lo que pueden obtener con 8 divisiones. Y si trabajan con una circunferencia de 16 divisiones, ya el mandala se va tornando con más detalle y más circular, como pueden ver en esta hoja de ejercicios. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, lo que pueden obtener dibujando con 16 divisiones. Entonces, mientras más divisiones ustedes agreguen, pueden crear patrones mucho más pequeñitos y se puede ver un mandala mucho más complejo, con mucho más detalle. Acá tengo otro mandala de ejemplo que está hecho con 16 divisiones, que sería este. Entonces, estos son como algunos ejemplos que les quiero mostrar.
Entonces ahora voy a hacer un ejercicio con las divisiones que hice aquí en esta hoja, que es bastante peculiar porque no es como las otras que les mostré, que traen divisiones más asimétricas, porque claro, aquí está mucho más asimétrico que en esto, porque aquí tenemos como una irregularidad, que son estas 4 esquinas. Bueno, ahora voy a comenzar a trazar mi diseño y voy a trabajar con un calibrador negro y rojo para darle más color a este dibujo. Lo primero que voy a hacer acá es marcar el centro. Quiero comenzar expandiendo este mandala como una flor. Entonces voy a cerrar aquí el círculo. Entonces, en estos puntos voy a sacar como unos pétalos también, más puntudos. Ahí veré qué se me puede ocurrir para ingresar aquí dentro de esta forma, o puede ser que lo deje así, pero lo primero que se me ocurre para estas esquinas, realizar unos pétalos alargados, que yo creo que los voy a tirar hasta esta distancia. Y de estos mismos pétalos alargados voy a ir sacando otros al costado. Voy a realizar la misma forma de pétalo, pero más grande aquí, en este punto. Ahora voy a hacer una especie de marco para ir rellenando esta forma. Voy a hacer un círculo acá, semicírculo, y voy a sacar unos pétalos. Y luego relleno.
Ahora voy a comenzar a pintar los marcos. Y ahora voy a hacer lo mismo con el negro, voy a remarcar acá estos pétalos para que contraste también. Ahora la siguiente corrida voy a realizar el mismo patrón como de pétalo. Y ahora voy a hacer pétalos alargados con esta forma. Y esto mismo vamos a hacer en todos los otros pétalos. Y ahora quiero seguir conectando este rojo con estas esquinas, así que se me ocurre realizar un ornamento con hojitas, así como una enredadera. Y esto mismo voy a replicar en todas las otras esquinas. Bueno, y así iría quedando este diseño. Voy a seguir dibujando con el color rojo alrededor y voy a finalizar con el color negro. Queda muy poquito para terminar este diseño.
Recuerden que en la clase anterior les comentaba que cada circunferencia que ustedes vayan llenando con patrones deben ir cerrando con algún marcador grueso en toda la orilla. Entonces, cuando sigan la siguiente corrida, hacen lo mismo y así sucesivamente. Pueden hacerlo cada una o dos corridas de patrones, vayan cerrando. En este caso, por ejemplo, en este patrón yo no lo cerré, lo estoy cerrando en la corrida siguiente, que sería el rojo. Entonces, así van generando este tipo de efectos. Y ahora voy a dibujar el último patrón que me va quedando en estas esquinas de aquí, con el negro, ya para finalizar este diseño. Se me ocurre seguir con el mismo patrón de hojita larga. Voy a hacer algo así. Y voy a sacar otras aquí en el costado. Bueno, y así quedaría este diseño finalmente. Aquí agregué una variación más que no se grabó, pensé que estaba grabando y no se grabó, pero bueno, es más de lo mismo. Así que antes de borrar mis líneas guías, voy a aprovechar la guía en circular para firmar mi nombre aquí. Y ahora sí, vamos a ir borrando esto con mucho cuidado. Y así queda este mandala sin las líneas guías, un trabajo más limpio. Tengo una breve colección de dibujos de mandalas que voy a enmarcar y más adelante les voy a mostrar cómo queda en ciertos sectores de mi casa para inspirarlos a ustedes también a crear, dibujar diseños y decorar el hogar o los espacios, o también para regalar, porque es un bonito trabajo, una bonita técnica, aparte del puntillismo que también me gusta mucho. Así que les quiero mostrar la breve colección que tengo hasta el momento de dibujos. Todos estos dibujos están en formato de Reels, cámara rápida. Los subí aquí mismo en mi canal de YouTube. Voy a adjuntar todos esos videos en una sola carpeta que sirva como inspiración para que ustedes consulten esa carpeta y se puedan inspirar observando cómo uno va repitiendo y dibujando, porque en lo personal yo soy mucho de mirar
cómo se hacen las cosas y así voy aprendiendo y practicar también. La práctica hace al maestro, como dicen. Yo cuando comencé a hacer estos dibujos, partí en una croquera que les quiero mostrar. Esta croquera me la compré justamente para practicar en mis tiempos libres, por ejemplo, al tomar un taxi o un bus, cuando tenía que viajar, yo iba dibujando en esos tiempos libres y así fui sacando diseños. Y esto lo hice porque tengo muchas ganas de pintar ciertos sectores de mi casa, muros, puertas, mesas. Entonces tengo ahí unas ideas en mi cabeza, pero sentía que con el puntillismo iba a ser un poco complicado desarrollarlo, porque por las herramientas de punto, porque son más pequeñas y para realizar un puntillismo o una técnica en formato mucho más grande me tocaba realizar quizás algún tipo de plantillas que también estaba ideando hacer. Así que se me ocurrió mejor aprender a dibujar y así salió esto. Comencé aquí en esta libreta. Hay muchas hojas que yo arranqué, eso sí, de muchos diseños que hice que no me gustaron y las saqué, así que lo que les mostré aquí es una parte muy, muy breve. Así que, bueno, esto fue lo que nació de mis tiempos libres y así fue como lo transformé ahora en un curso para ustedes, para enseñarles a dibujar mandalas, porque esto es escalable. Ustedes pueden ya trazar esto en un muro o en una mesa o en macetas, entonces es más replicable. Y ya para finalizar, no se olviden de descargar estas guías de práctica. Son 4 en total. Este material está todo en un mismo archivo en PDF y el enlace se los dejo en la descripción de este video. Así que recuerden, lo que les acabo de enseñar en esta clase es a crear diseños a partir de las divisiones que ustedes vayan realizando, ya que en el siguiente video les voy a enseñar a crear diseños a partir de figuras geométricas. Es una técnica algo diferente, pero con la que pueden seguir variando muchísimo más sus diseños. Estas son las guías que veremos a continuación. Esto es un adelanto para la próxima clase. Así que no te la pierdas y te veo allá. ¡Chao!